Una mujer segura de sí misma. Por Joyce Meyer. Capítulo 12. El miedo tiene parientes. Una vez que usted deja que el espíritu de miedo controle su vida, abre la puerta a otros espíritus que quieren asir su corazón y paralizarla, incapaz de avanzar con confianza y seguridad. Tanto la preocupación como el terror son parientes del espíritu de miedo. Oh, mírelo esta manera. El miedo es el padre y la preocupación y el terror son los hijos. La Biblia enseña claramente que los hijos de Dios no debemos preocuparnos. Cuando nos preocupamos, damos vuelta en nuestras mentes una y otra vez a un problema y las respuestas no surgen. Cuanto más lo hacemos, más ansiosos nos sentimos. Cuando nos preocupamos, realmente nos atormentamos con un tipo de pensamiento que no produce buen fruto. La preocupación comienza con nuestros pensamientos pero afecta nuestro humor e incluso nuestro cuerpo físico. Tenga presente que la preocupación no espera hasta que crezcamos. Un estudio realizado en el Reino Unido mostró que más de la mitad de las muchachas adolescentes se preocupan por su apariencia. Una de 3 está estresada por la escuela y casi el 40% está preocupada por su familia. No es ninguna maravilla que el 80% de aprensivos crónicos también tenga una pobre autoimagen. Su confianza ha sido comida por el miedo y la duda disfrazada de preocupación. Una persona puede preocuparse tanto que llegue a sentirse deprimida y triste. La preocupación ubica tensión en todo su sistema y causa muchas dolencias físicas como los dolores de cabeza, tensión en los músculos, problemas de estómago y muchas otras cosas. Lo único que la preocupación no produce es algo bueno. Nunca ayuda y no resuelve nuestros problemas. Jesús dijo que no debemos preocuparnos por el mañana porque cada día tiene suficientes problemas propios. Mateo 6:34. Intentar resolver hoy los problemas de mañana solo le roba la energía que Dios ha dispuesto de antemano para que usted disfrute hoy. No pierda su tiempo preocupándose. Es vano e inútil. No sea como el intérprete de fagot que fue a ver a su director, y nerviosamente le dijo que él no había podido alcanzar el alto e bemol. Su director sonrió apenas y contestó: no se preocupe. No hay ningún e bemol en su música esta noche. Muchas de nuestras preocupaciones son como esa, infundadas e innecesarias. Humíllese bajo la mano poderosa de Dios echando todo su cuidado sobre él. Primera de Pedro 5, 6-7. De esta manera usted le está diciendo a Dios: yo sé que no puedo resolver mis propios problemas y estoy confiando totalmente en ti para que cuides de mí y me des las respuestas que necesito en mi situación. Usted solo puede ser una mujer segura de sí misma una vez que quita el miedo y la preocupación de su vida y empieza a orar. La oración abre la puerta para que Dios participe y satisfaga nuestras necesidades. El apóstol Pablo dijo que no debemos estar ansiosos por nada, sino que orando experimentaremos la paz de Dios en todas las cosas. Filipenses 4, 6-7. Él no dijo en algunas cosas, no dijo en una cosa, dijo que en todas. La oración debe reemplazar nuestra preocupación. Podemos preocuparnos por cientos de cosas diferentes. La gente piensa en lo que pasará cuando envejezcamos. ¿Cuánto tiempo podremos trabajar? ¿Quién cuidará de nosotros cuando envejezcamos si no podamos hacerlo nosotros mismos? ¿Qué pasará si caen las acciones del mercado? ¿Qué si los precios del gas suben? ¿Qué si yo pierdo mi trabajo? Bastante a menudo, la preocupación no tiene una base o un trozo de verdad incluido en ella. No hay ninguna razón conocida para pensar en las cosas que nos preocupan y luego nos asustan. La preocupación puede volverse incluso un mal hábito. Es justamente lo que hacemos. Algunas personas se preocupan por algo todo el tiempo. Si no tienen problemas propios se preocupan por otras personas y sus problemas. La única respuesta es: deje de preocuparse y ponga su confianza en Dios. Él tiene todo el futuro planeado y sabe la respuesta de todo. Su palabra nos promete que Él cuidará de nosotros si confiamos en Él. Alguien dijo una vez que la preocupación es el interés que se paga en problemas antes de su vencimiento. La preocupación cree que tendrá problemas antes de que ocurran. Constantemente agota la energía que Dios nos da para enfrentar los problemas diarios y para cumplir nuestras muchas responsabilidades. Es por consiguiente un desperdicio pecaminoso. La preocupación acaba con la fe y la fe acaba con la preocupación. No se preocupe porque pueda tener un día podrido, porque si tiene uno usted ciertamente se dará cuenta y entonces podrá tratar con él. Usted sabe que está teniendo un día podrido cuando
Su pastel del cumpleaños se derrumba por el peso de las velas. Su hermana gemela se olvidó de su cumpleaños. Usted llamó a ayuda al suicida y la pusieron en espera. La bocina de su automóvil se averió accidentalmente y continúa atrancada mientras usted sigue a un grupo de ángeles de los infiernos por la autopista. Su jefe le dice que no se moleste en quitarse su chaqueta. El pájaro que canta fuera de su ventana es un buitre. Usted se despierta y sus abrazaderas están cerradas con llave juntas. Usted se puso los dos lentes de contacto en el mismo ojo. Su marido dice, «Buenos días, Judy», y su nombre es Sally. Cuando Jesús nos dijo que no nos preocupáramos por el mañana, estaba diciendo que debemos tratar de vivir un día a la vez. Él nos da la fuerza que necesitamos cuando la necesitamos. Cuando tomamos esa fuerza que Él nos da y la aplicamos a preocuparnos en lugar de actuar, nos robamos a nosotros mismos las bendiciones que Dios quiso que tuviéramos hoy, no mañana o el próximo día, sino hoy. Nos perdemos cosas buenas por preocuparnos por cosas malas que podrían ni siquiera ocurrir. Durante varios años una mujer tuvo problemas para dormir por la noche porque temía a los ladrones. Una noche su marido oyó un ruido en la casa, así que fue a investigar al piso inferior. Cuando llegó allí, encontró a un ladrón. «Buenas noches», dijo el dueño de casa. «Me agrada verlo. Venga arriba y le presentaré a mi esposa. Ella ha estado esperando 10 años para encontrarse con usted. La vida tiene sus choques y hoyos en el camino. Usted tendrá bastantes cosas con las cuales tratar simplemente porque está viva y en el planeta Tierra. ¿Por qué querría alguien preocuparse por los problemas del mañana? Frecuentemente, lo que nos preocupa nunca pasa, y si va a pasar, con preocuparse no lo prevendrá. La preocupación no la hace escapar de su problema, solo la hace incapaz de tratar con él cuando viene. Dios es nuestra ayuda en los problemas. Salmo 46, 1. Con preocupación, usted se adelanta a usted misma. Cuando se preocupa, ¿qué la hace preocuparse? ¿Qué pueda pasar eso o que pueda no pasar eso? Para los aprensivos, el escocés tiene un proverbio, lo que puede ser, puede no ser. Una mujer segura de sí misma no se preocupa porque ella ve el futuro de modo distinto que las mujeres aprensivas. Ella cree confiadamente que con la ayuda de Dios puede hacer cualquier cosa que deba hacer, sea lo que fuere. Su actitud positiva le permite esperar del futuro cosas buenas, no malas. La confianza es el fruto de confiar en Dios. Cuando confiamos en Él podemos no tener todas las respuestas, pero estamos seguros de que Él las tiene. No se preocupe por los errores pasados. Es inútil preocuparse por algo y doblemente inútil es preocuparse por algo que está terminado y hecho y respecto a lo cual nada se puede hacer. Si usted cometió en el pasado un error que puede rectificarse, entonces prosiga y actúe para corregirlo. Pero si no puede hacer algo excepto sentirlo, entonces pida perdón a Dios y a cualquiera a quien pueda haber herido y deje de preocuparse por eso. Hacemos una breve pausa para comentarte que en nuestro canal encontrarás la lista de reproducción de este libro con todos los capítulos. Permítame recordarle que la preocupación es inútil, así que ¿por qué se preocupa? Dios nos ha dado sabiduría y una persona sabia no gastará su tiempo haciendo algo que no produce nada de valor. Hay muchas escrituras maravillosas en la Biblia que nos enseñan a dejar ir el pasado y mirar hacia el futuro. Nos recuerdan que nos olvidemos de lo que queda atrás y pongamos nuestros ojos en lo que está adelante, en Dios y su plan para nosotros. Filipenses 3:13. Podemos encontrar paz en el conocimiento de que la compasión y la bondad de Dios son nuevas cada mañana y que su fidelidad es abundante. Lamentaciones 3, 22-23. Tampoco debemos olvidarnos nunca de que Él puede superar y hacer mucho más de lo que podríamos imaginar que pudiera hacer para nosotros. Efesios 3:17, 21. Dios ha provisto una manera de que su pasado tenga cero poder sobre usted, pero depende de usted recibir su gracioso don del perdón, la misericordia y un nuevo principio. No permita que errores de su pasado se enconen y amenacen su futuro. Cuando usted le pide a Dios que la perdone por algo que ha hecho mal, Él es fiel y justo para hacerlo. Él nos limpia continuamente de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Es perdonada y olvidada, pero usted debe hacer lo mismo. Supere la culpa. Millones de personas destruyen sus vidas sintiéndose culpables de algo que está en el pasado y sobre lo cual ya no pueden hacer nada. Cuando Dios perdona nuestro pecado también quita la culpa. Pero así como debemos recibir su perdón,
También debemos recibir libertad de la culpa y no permitir que el sentimiento de culpa nos controle. Si Dios dice que estamos perdonados y nos declara no culpables, entonces debemos creer a su palabra más que a cómo nos sentimos. Frecuentemente oímos que la gente dice, me sentiré culpable de esto el resto de mi vida. O he oído que las personas dicen, nunca conseguiré sacarme de encima lo que hice. La palabra de Dios dice que cuando Él nos perdona se olvida de la ofensa y no hay ninguna penalidad más para el pecado, la remisión de Él es completa. Hebreos 10, 17-18. ¿Por qué decidir que usted se sentirá culpable el resto de su vida cuando Dios le ha proporcionado una manera de vivir libre de eso? Me recuerda una historia de principios de los 1900 sobre un muchacho que mató uno de los gansos familiares tirando una piedra y pegándole en ángulo recto en la cabeza. Figurándose que sus padres no notarían que una de las 24 aves estaba perdida, enterró el ave muerta. Pero esa tarde su hermana lo llamó y le dijo, yo vi lo que hiciste. Si no te ofreces a lavar los platos esta noche, se lo diré a mamá. La siguiente mañana a ella le dio la misma advertencia. Todo ese día y el próximo el muchacho asustado se sentía limitado a lavar los platos. La mañana siguiente, sin embargo, él sorprendió a su hermana diciéndole que era su turno. Cuando ella le recordó lo que podría hacer, él contestó, yo ya se lo he dicho a mamá, y ella me ha perdonado. Ahora lava tú los platos. Yo soy libre de nuevo. La culpa es preocupación enraizada en el miedo. Tenemos miedo de que Dios esté enfadado, o de que lo que hicimos sea demasiado grande y demasiado malo, incluso para que Dios lo pueda perdonar. Sentimos que no merecemos el perdón, así que no lo recibimos. Nos preocupamos por lo que la gente piense de nuestros pecados pasados. Tenemos miedo de que nunca nos perdonen o no nos vuelvan a ver como buenas personas. La culpa tiene todo que ver con el pasado y tiene poder para estropear su futuro. Supérela. Dios no sostiene nada contra usted si usted está sinceramente arrepentida de lo que ha hecho y confía en que la sangre de Jesús la limpia de su maldad anterior. En el instante en que usted se arrepiente, Dios perdona el pecado y se olvida de él, así que ¿por qué usted no sigue su ejemplo, recibe su perdón y se olvida del asunto? Una mujer segura no vive en el pasado, lo deja ir y mira hacia el futuro. Yo creo que muchas mujeres que leen el libro tienen que tomar una decisión ahora mismo. Quizá le falló a alguien, o hizo un aborto, o cometió adulterio, robó algo, mintió o hizo cualquier número de cosas terribles. Pero la pregunta de Dios es, ¿qué va a hacer usted hoy? ¿Quiere vivir el resto de su vida sirviendo a Dios y siguiendo el plan que Él tiene para usted? Si está preparada para hacer ese compromiso, no hay nada en su pasado con poder suficiente para detenerla. ¿Está el terror drenando su alegría? La gente se aterroriza de muchas cosas y la mayoría de ellas ni siquiera comprende lo que les hace el terror. Les chupa directamente la alegría del momento presente. La vida que Dios ha provisto para nosotros a través de Jesucristo es un don precioso y debemos disfrutar cada momento de ella. Una vez me estaba haciendo una limpieza de cutis y disfrutándola sumamente. Eché una mirada a la puerta y vi mi ropa colgando de la percha y pensé, oh, me aterra levantarme y vestir mi ropa y manejar todo el camino a casa. Entonces comprendí que le estaba permitiendo al miedo hacer de nuevo su sucio trabajo. Me estaba robando la alegría del momento presente. Ore y pídale a Dios que le muestre cada vez que empieza a temer cualquier tarea o que en su futuro esté acechando algo de lo que usted en realidad no está segura. Con solo eliminar el miedo de su vida se liberará más de la confianza que Dios le dio y la ayudará a experimentar más alegría. ¿Con qué frecuencia se encuentra a sí misma posponiendo cosas que le aterra hacer? Quizá es esa pila de platos para lavar, o esas facturas que se deben pagar o peor, pueden ser sus impuestos anuales. Entrénese a sí misma no para tenerle pavor a las tareas desagradables, sino para realmente abordarlas primero. Cuanto más pronto haga en el día las cosas que prefiere no hacer, más energía tendrá usted para hacerlas. Si espera hasta el fin del día cuando la mayor parte de su energía se ha ido y entonces trata de hacer algo que no le gusta, será peor que si lo hace más temprano. El pavor nos hace aplazar, pero si usted va a hacer algo, ahora mismo es el mejor momento para hacerlo. Aplazar algo no lo hace marcharse, solo le da más tiempo para atormentarla. Usted puede aterrarse o actuar confiadamente. Como cristiana con el poder del Espíritu Santo dentro de nosotras,
Ciertamente podemos manejar el hacer una tarea desagradable sin aterrorizarnos de ella y con una buena actitud. El poder de Dios no está disponible en nuestras vidas simplemente para hacer que las cosas desagradables se marchen, frecuentemente está disponible para que las atravesemos valientemente. No se preocupe por las pequeñeces. Es muy probable que usted se aterrorice más por cosas pequeñas que por cosas mayores. En primer lugar, tenemos muchas cosas pequeñas con las que tratamos todo el tiempo, pero las cosas mayores se hacen más pequeñas y más lejanas entre tanto. Cuando empecé a examinar esta área de terror en mi propia vida, comprendí que operaba en pequeñas áreas diarias como ir a la tienda de comestibles, hacer el lavado, realizar un mandado, o buscar un lugar en el atestado aparcamiento de un centro comercial. Me aterraba esperar porque históricamente, yo no he sido una persona sumamente paciente. Esperar en líneas, en el tráfico, o a que personas lentas terminen de hacer un trabajo eran cosas que me aterraban y permitir esas cosas me frustraba. Como muchas de ustedes, tengo mucho que hacer y no me gusta gastar mi tiempo esperando por personas y cosas. Pero, gracias a Dios, he aprendido que no hace ningún bien temer algo que de todos modos debo hacer. Eso roba mi actual alegría y ya he perdido bastante de ella en mi vida para querer malgastar aún más. ¿Siente usted de esa manera? ¿Ha gastado usted también mucho de su vida por el terror, la preocupación o el miedo, porque no tenía suficiente conocimiento para saber cómo tratar con ellos? En tal caso, creo que esos días se están acabando para usted. Tengo fe en que el conocimiento contenido en este libro la capacitará para disfrutar de una vida de calidad diferente de la que tuvo antes. En una iglesia en Omaha se estaba realizando una conferencia donde se dieron a los concurrentes globos llenos de helio y se les dijo que los soltaran en algún punto del servicio cuando quisieran expresar la alegría de sus corazones. Durante todo el servicio los globos fueron ascendiendo, pero al terminar, un tercio de los globos seguía sin ser liberado. Deje ir su globo. Dos de a conocer su alegría, incluso en las pequeñas cosas. Se ha vuelto un juego para mí tratar de pegarle en su propio juego al terror que me chupa la alegría. Quiero demostrarle al diablo que yo puedo disfrutar de todo lo que hago y que sus tácticas para robar mi alegría sencillamente ya no funcionarán. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Hacemos una breve pausa para invitarte a suscribirte y darle me gusta y así seguir recibiendo contenido de alto valor. Creo que Dios es glorificado cuando nos negamos a vivir con temor, preocupación, terror o cualquier otro pariente suyo. Cuando yo me encuentro en una situación en la que preferiría no estar, si me está esperando o estoy haciendo una tarea desagradable, tomo la decisión de que la haré alegremente y sin miedo y entonces yo ejerzo el autocontrol. Uso los músculos de la fe que Dios me ha dado a mí tanto como a cada persona del planeta. Si damos lugar al miedo en nuestras vidas se le engendra más miedo, pero si practicamos caminar en fe se vuelve cada vez más fácil hacerlo. Ungida para hacer cosas naturales con poder sobrenatural. Cuando pienso en la palabra ungida, pienso en algo frotado por todas partes. Somos ungidos, frotados por todas partes, con el poder de Dios. Él nos ha ungido con la presencia y poder del Espíritu Santo para ayudarnos a vivir la vida de una manera sobrenatural. Aunque seamos personas espirituales, todo el tiempo debemos tratar con las cosas naturales comunes. No deje que las cosas que derrotan a otras personas la derroten. No desmaye en su mente cuando usted busca un trabajo que debería estar hecho y está abandonado ante usted sin siquiera haberse empezado. Recuerde que los enredos se hacen de trocitos a la vez durante un largo periodo de tiempo y tomará tiempo limpiarlos. Piense en su desarreglado su armario, garaje o sótano, no creo que haya llegado a ponerse así durante la noche y probablemente no se limpiará sin algún tiempo y esfuerzo. Una área desarreglada de su casa la exaspera cada vez que la ve, aunque usted postergó limpiarla porque la aterra. En ese caso, es tiempo de cambiar. Quiero que usted ataque audazmente esos enredos y tenga confianza en que usted puede tener orden en su vida y en su casa. No permita que un armario desarreglado la derrote. Usted tiene el poder de Dios en su vida. Usted es capaz de limpiar armarios, sótanos, garajes y cualquier cosa de su vida que esté hecha un lío, y hacerlo con alegría. ¿El pensamiento de cortar el césped logra descorazonarla? Usted piensa, oh hombre, yo desearía no tener que cortar el césped hoy, realmente me aterra hacerlo. Quisiera poder ir de tiendas o sencillamente hacer algo divertido. En tal caso, usted no es anormal.
Todos somos tentados a pensar en lo que nos gusta, pero la buena noticia es que Dios le ha dado el espíritu de dominio propio y usted puede escoger lo que considera correcto en cualquier situación. Usted también puede escoger hacer lo que sabe que corresponde, sin importar cómo se sienta en ese momento. Dale Carnegie dijo, usted puede conquistar casi cualquier miedo con solo tomar la decisión de hacerlo. Pero recuerde, el miedo no existe en ninguna parte excepto en la mente. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7, Nueva Versión Internacional. Podemos conquistar la preocupación y el miedo, y también podemos conquistar el terror. Dios nos ha dado un espíritu de autodominio. Todo lo que tenemos que hacer es ejercitarlo y experimentaremos libertad del miedo y del terror. El miedo está esperando que pase algo desagradable y no tiene nada que ver con la fe. La fe mira hacia adelante esperando algo bueno. Yo creo que el miedo es muy engañoso. Es tan sutil que normalmente resulta imperceptible. Incluso mientras escribo este capítulo, necesité detenerme por un rato y empacar todas mis cosas para estar lista para dejar el condominio de un amigo donde me estuve quedando y volver a mi casa en St. Louis, Missouri. Guardé mi computadora y el material de recursos y empecé a empacar. Solo pasaron unos segundos para que comprendiera que estaba aterrada de empaquetar todas mis cosas. Aquí estaba yo escribiendo un capítulo de un libro que anima a otros a no temer y el miedo estaba intentando arrastrarme a su miseria. Menos mal que lo reconocí y pude decir, de ninguna manera. Yo voy a disfrutar de este embalaje, no voy a temerlo. Yo creo que esta es un área grande en que las personas realmente deben tener cuidado. En el momento que usted empieza a tener miedo de algo, su alegría empieza a irse y viene un sentirse decaída. Todo lo que tiene que ver con el diablo hace decaer. Ve todo negro, se deprime y descorazona, todo es negativo y asqueroso. No tenga miedo a nada, sino enfrente todo con valor y crea que usted puede hacer lo que necesita hacer y hágalo con buena disposición. Sabemos que la falta de confianza, la preocupación, el terror, y otras emociones atormentadoras están arraigadas en el miedo. El miedo es la fuente de estos problemas, pero ¿hay algo que podamos hacer para ayudar a prevenirlos? Aprenda a confiar. Los bebés no se preocupan y no sienten pavor de las cosas. ¿Por qué los adultos sí? Como bebés no somos responsables por nada y toda preocupación es quitada de nosotros. Cuando maduramos y empezamos a asumir responsabilidades o aprendemos a estar seguros y ponemos nuestra confianza en Dios, o vivimos con miedo, preocupación y terror. Podemos mirar a Dios y confiar en su fidelidad y estar seguros de que Él no nos decepcionará o defraudará. Si no miramos a Dios y ponemos nuestra confianza en Él, entonces acarreamos una carga que nunca habríamos debido llevar solos. Ahora de repente nosotros debemos asegurarnos de que todo va bien. Nosotros tenemos que deducir cosas y proponer respuestas. La preocupación es simplemente miedo de que las cosas no funcionen de la manera que queremos. Pero las personas que confían en Dios tienen confianza en que aun cuando las cosas no funcionen de la manera que desean, sin embargo Dios tendrá un plan mejor que el que ellos tenían. La confianza cree que todas las cosas trabajan juntas para lo bueno para los que aman a Dios y son llamados según su propósito. Romanos 8:28. La confianza en Dios es completamente maravillosa porque le da confianza en que Dios tiene respuestas aun cuando usted no las tiene. La confianza es seguridad en sí misma. Seguridad en sí misma nos da resolución y la resolución no permite que el temor le impida progresar. La resolución es actuar en la cara del miedo. Los bebés confían naturalmente, pero cuando tienen experiencias de la vida, tristemente, aprenden a temer. Ellos aprenden que nada ni nadie en su vida es estable y que no siempre pueden tenerlo por seguro. Las personas y las circunstancias cambian. Un niño puede confiar en que mamá y papá siempre lo amarán y estarán juntos. Pero si la mamá y el papá se divorcian, el mundo del niño se estrella porque él nunca hubiera podido pensar que pasaría eso. Cuando los niños continúan madurando y encuentran diversas circunstancias que los defraudan, o desconfían cada vez más, o aprenden a confiar en Dios que nunca cambia y siempre es fiel. Esto no significa que Dios siempre haga lo que esperamos o lo que queremos que haga, pero Él es bueno. Confiar en Él trae a nuestra alma un descanso sobrenatural, que nos permite disfrutar de la vida y vivir libres de la tiranía del miedo. Busque conocimiento. Nuestra perrita no tiene responsabilidades. Ella está tumbada o duerme, juega, come, bebe y va al baño.
Cuando pasa algo raro, se asusta y empieza a ponerse nerviosa y a temblar. Una vez que entiende qué está pasando, empieza a tranquilizarse. Una noche yo estaba echada en la cama y oí un ruido arriba. Cuanto más tiempo lo escuchaba, más me asustaba. Finalmente, temblando de miedo, fui arriba a ver lo que era. Tuve que reírme cuando descubrí que eran los cubos de hielos que se caían en la bandeja de la máquina de hacer hielo. Solo sucedió que por la manera en que caían estaban haciendo un ruido que normalmente no hacen. La falta de conocimiento causa temor y el conocimiento lo quita. Hacemos una breve pausa para comentarte que en nuestro canal encontrarás la lista de reproducción de este libro con todos los capítulos. Permítame contarle una historia verdadera pero trágica. Una mujer iba caminando una vez a lo largo de una ribera con su hijo. De repente el niño resbaló y cayó al río. La madre gritó de terror. Ella no sabía nadar, y además estaba en las últimas fases de un embarazo. Finalmente, alguien la oyó gritar y bajó aprisa a la ribera. La tragedia fue que, cuando caminaron en esas aguas oscuras para recuperar al niño, ahora muerto, encontraron que el agua llegaba solo hasta la cintura. Esa madre podría haber salvado fácilmente a su hijo, pero no lo hizo por falta de conocimiento. La madre se debe haber sentido terrible porque no verificó cuán profunda era el agua. Pero el miedo nos hace comportar irracionalmente. Entre el miedo por el niño que se ahogaba y el temor al agua, ella quedó paralizada y no hizo nada. El conocimiento habría podido cambiar enteramente esta trágica historia. El conocimiento le ayudará a tener confianza. Si usted va a una entrevista de trabajo, asegúrese de haberse preparado y tener todo el conocimiento que necesitará para responder las preguntas que le hagan. Hoy vivimos en un mundo donde el conocimiento está tan cerca como su computadora. Usted no solo puede investigar online sobre la compañía a la que se está postulando, sino que puede encontrar pautas sobre cómo tener una entrevista exitosa. En lugar de estar asustada de algo con lo que no está familiarizada, familiarícese con él. Haga alguna investigación o algunas preguntas. Podría exigirle un poco de esfuerzo hacerlo, pero es mejor que ser atormentada por el miedo. Aprenda a pensar de modo diferente. Usted puede mudarse del dolor al poder con solo reeducar su mente. La Biblia se refiere a este proceso como renovación de la mente. Dicho simplemente, debemos aprender a pensar de modo diferente. Si usted ha sido enseñada a temer, puede ser enseñada a ser resuelta, valerosa y segura. En lugar de permitir que el temor le impida tener éxito y alegría en la vida, usted puede aceptar que es un hecho de la vida. A lo largo de su vida usted tendrá que huir de las cosas por miedo o que enfrentarlas confiadamente. El miedo tiene una sombra grande, pero realmente es muy pequeño. Cuando tememos sufrir, ya sufrimos por las cosas que tememos. El miedo atormenta. En lugar de pensar que usted no puede hacer cosas si tiene miedo, tome la decisión de que hará cualquier cosa que deba hacer, aunque tenga que hacerlo asustada. Cambie su pensamiento sobre el miedo. Nosotros le permitimos convertirse en un monstruo en nuestro pensamiento, pero retrocede rápidamente cuando lo confrontamos. El miedo es como el matón de la escuela. Empuja a todos hasta que finalmente alguien lo desafía a él. La renovación de la mente es lo más importante que una persona debe hacer después de recibir a Jesucristo como su Salvador. Jesús murió por nuestros pecados y Él quiere que disfrutemos la vida que nos ha proporcionado. La palabra de Dios nos enseña que Él ha previsto un buen plan para cada persona, aunque ellas nunca lo experimentarán a menos que lo sepan y sepan cómo tener acceso a ella. Romanos 12:2. La gente perece y sus vidas se destruyen por falta de conocimiento. Oseas 4:6. El conocimiento y el entender son poder cuando se aplican apropiadamente. Tris estaba presa de un irrazonable temor a que su marido Bob se involucrara con otra mujer y la dejara. Su miedo la hizo desconfiada y frecuentemente acusaba a su marido de cosas que carecían en absoluto de sentido. Por ejemplo, si él debía trabajar horas extraordinarias, ella llamaba a su oficina para verificarlo y asegurarse de que él estaba allí porque sospechaba que estaba viendo a otra mujer. Si por alguna razón él no contestaba el teléfono, ella entraba en pánico. Tomaba su automóvil y manejaba hasta su lugar de trabajo solo para asegurarse de que él estaba allí. Una noche ella llamó para verificarlo y cuando él no contestó, ella manejó hasta su oficina. Él estaba en el baño cuando ella llamó e inmediatamente salió para volver a casa.
Cuando ella llegó a su oficina, su automóvil no estaba y la vocecita dentro de su cabeza empezó a atormentarla con imputaciones contra Bob. Ella se sorprendió de encontrar su automóvil en el garaje, pero era demasiado tarde para tomar control de sus emociones, ya estaba enfurecida por el enojo y la sospecha. Cuando se acercó a Bob, le dijo tantas cosas absolutamente carentes de sentido que él empezó a preguntarse por su sanidad. Esta escena y otros como ella fueron erosionando, lenta pero seguramente, el respeto de Bob por Theresa. Una vez él le compró una pulsera especial para sorprenderla. Tenían planeado ir a cenar ese fin de semana y él había escondido la pulsera. En mitad de semana, mientras limpiaba un cajón que normalmente no abría, ella encontró la pulsera y otra vez, debido a su miedo, pensó inmediatamente que era un regalo que él había comprado para otra mujer. Nunca entró en su mente que pudiera ser un regalo para ella. No corresponde a la naturaleza del miedo mirar las posibilidades positivas, sino que siempre presume lo peor. Incluso cuando Bob le dijo que la había comprado para ella, al principio no le creyó. La conducta de Theresa empezó a afectar seriamente su relación y él le dijo que ella debía llegar al fondo de estos miedos ridículos. Él nunca le dio una razón para desconfiar y no podía entender cuál era su problema. Para ser sinceros, ella no lo entendió hasta que empezó a orar al respecto. Dios le reveló que su miedo era fruto de un súbito y trágico cambio en su propia vida cuando, siendo niña, su padre dejó a la madre por otra mujer con quien trabajaba. Comprender de dónde venía realmente el miedo, ayudó a Theresa a resistirlo. Empezó a leer y educarse a sí misma sobre la naturaleza del miedo. Por algún tiempo siguió teniendo todavía algunos de los mismos pensamientos y sentimientos, pero ahora podía razonar con ellos porque tenía conocimiento. Con el paso del tiempo el miedo se fue y la relación de Bob y Theresa fue sanada. Muchos miedos son resultado de algo que ocurrió en el pasado y que tememos pasará de nuevo. Si la madre de una persona muriera de cáncer, ella podría caer presa del miedo a que ellos morir de la misma manera. Podría ponerse paranoica y temer que cada pequeño dolor, o algo que se siente extraño en su cuerpo, sea cáncer. El miedo a sufrir hace que sufra ahora por tener miedo. El miedo que tenemos respecto a un evento que podía ocurrir es usualmente peor que si la cosa llegara a suceder. No tema que su vida termine, en cambio, crea que precisamente está comenzando. En lugar de luchar con el miedo o meramente oponerle resistencia, comience a orar sobre cómo pudo entrar su vida, sobre todo si es un miedo repetitivo. Yo siempre me ponía temerosa cuando Dave intentaba corregir a nuestros hijos y era porque cuando estaba creciendo yo fui corregida de una manera abusiva en mi casa. Yo no entendía las razones para mi miedo hasta que Dios me lo reveló a través de la oración. Usted puede necesitar recibir consejo para llegar a la raíz de algunos miedos, pero en cualquier caso, no los resista simplemente. Dios tiene una gran vida que espera por usted y usted debe alcanzarla confiando en Él. John Ortberg cuenta la historia de un esquiador de nieve que después de apuntar las puntas de sus esquís ladera abajo salió disparado a la velocidad de un bólido. Rápidamente entró en la tierra sin ningún control e instintivamente se apoyó hacia atrás con la esperanza de revertir un desastre seguro. Todos hacemos eso, dice Ortberg. Pero en la vida, como esquiando en la nieve, la respuesta es no reaccionar con miedo y no retroceder o alejarse de la experiencia, sino apoyarse en ella. Cuando nos inclinamos en el dilema y confiamos en la mano de Dios, ganamos control. El miedo es una trampa. Recuerden no escapar de sus miedos, asómese a ellos y los conquistará. Entrenamiento pobre. Los padres, maestros y otros modelos de rol pueden enseñar a los hijos a ser temerosos o pueden enseñarles a ser resueltos. Una madre temerosa transmitirá ese miedo a sus hijos. Será demasiado cauta respecto a muchas cosas y un miedo silencioso temblará en el corazón de sus hijos. No debemos enseñar a nuestros hijos a vivir imprudentemente, pero debemos enseñarles a ser resueltos, a pasar a la acción y a no tener nunca miedo de equivocarse cuando hacen cosas que no habían probado. Yo creo que debemos enseñar a nuestros hijos y bajo nuestra autoridad a arriesgarse en la vida. Si nunca nos arriesgamos, nunca progresaremos. El progreso siempre requiere andar en lo desconocido. La experiencia nos da confianza, pero nunca conseguiremos experiencia a menos que salgamos y probemos cosas que antes no habíamos intentado. Un niño a quien se le dice una y otra vez, mejor no pruebes eso, podrías lastimarte, probablemente desarrolle un miedo profundamente arraigado a probar nuevas cosas.
Si un niño oye ten cuidado demasiado frecuente, puede aprender a tener tanto cuidado que termine viviendo una vida estrecha donde no haya lugar para la aventura. La animo a que usted enseñe a otros por palabra y ejemplo cómo ser resuelta y valerosa. Diga a las personas que prueben cosas, recordándoles que cometer un error no es la peor cosa que les puede pasar. ¿Qué nos deparará el futuro? Ninguno de nosotros sabe con seguridad qué nos deparará el futuro. Esta falta de conocimiento abre a menudo la puerta para el miedo. ¿Qué pasa si me quedo inválido? ¿Qué pasa si mi esposo se muere? ¿Qué pasa si mi hijo se muere? ¿Qué pasa si viene otra guerra mundial? ¿Qué pasa con el terrorismo? ¿En qué clase de mundo estaremos viviendo dentro de 25 años? Preguntarnos sobre cosas para las que no tenemos respuestas abre la puerta al temor. En lugar de preguntarse, confíe en Dios, porque sea lo que fuere lo que le deparará su futuro, Él la capacitará para manejarlo cuando el tiempo llegue. Donde quiera que usted vaya, Dios ya ha estado allí y ha pavimentado el camino para usted. Miro algunas de las cosas que la gente atraviesa y pienso, temo que yo nunca podría pasar eso con la gracia y el valor que les he visto desplegar. Entonces me recuerdo a mí misma que cuando debemos pasar por algo, Dios nos da las fuerzas para hacerlo. Cuando meramente tememos pasar por algo, lo hacemos sin ninguna ayuda de Dios. Cuando yo miro atrás en mi vida y recuerdo algunas de las cosas que Dios ha traído a través de mí, pienso, ¿cómo hice eso? Fue por la gracia y el poder de Dios. Él permitió que hiciera lo que yo debía hacer en ese momento y Él siempre hará la misma cosa para usted si usted se lo pide. No podemos conocer el futuro, pero si conocemos al que tiene el futuro en sus manos, podemos esperarlo expectantes y sin miedo. Si Dios se lo trae, Dios la llevará a través de él.